Bienvenido, Qatar, al Mundial 2026. Continuamos con esta maratónica, cansadora, paulatina, tortuosa sección donde les voy contando todo lo que tienen que saber sobre cada equipo que va a participar del Mundial más gigante de la historia. Hoy vamos con el anfitrión del Mundial pasado, uno de los equipos más criticados, odiados, subestimados y posiblemente peores de todo este Mundial. Y hoy te voy a contar todo lo que no sabes, que posiblemente mucho no creo que sepas, y dentro de lo que sabes vamos a tratar de profundizar un poquito más. Qatar es una selección paradójica, complicada de entender y de analizar, y que inclusive a día de hoy, después de haber investigado, después de haber visto partidos, después de meterme un poco en su realidad, sigo con dudas, y espero poder transmitirles esas dudas para que se hagan esas preguntas y llegado el Mundial las puedan responder, o simplemente se queden con las mismas dudas. ¿Por qué? Porque está bien que era una selección muy pequeña y de que clasifica el Mundial pasado por primera vez en la historia por ser la anfitriona. Hasta ahí podríamos hacer el seguimiento de una selección que aproveche una localía, aprovecha su dinero para clasificarse a un mundial y que en el siguiente mundial da la casualidad de que hay más cupos para su confederación, lo que la posibilita de ir al mundial de nuevo. Ahora, es la bicampeona del continente. Estamos hablando de un continente que ha demostrado con creces su gran rendimiento, porque mucho se habla del fútbol sudamericano, y no estoy hablando de Argentina o Brasil, estoy hablando de los demás equipos, de los demás países, de la competitividad que tienen, y mucho no han dado en los últimos mundiales. Mucho se habla de la Confederación Africana, con ese fútbol tan vistoso, con esas figuras en el fútbol europeo, y mucho se critica a la Confederación Asiática. Pero Japón, Corea han dado mucho más que la mayoría de selecciones africanas o sudamericanas. E inclusive podemos hablar del rendimiento absolutamente competitivo que han tenido selecciones como Irán o como Arabia Saudita. En el Mundial pasado, una ganando la Gales, selección europea en la fase de grupos y compitiendo por clasificarse, y la otra ganando a la Argentina y dejándola a esto de perder todo. Pero Qatar les ganó a todas. O sea, es una selección que literalmente es la campeona de todas esas selecciones por 2 veces consecutivas en un lapso de 4 años. ¿Cómo se puede explicar esto? No tengo idea. No tengo ni la menor idea. Voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de socavar dentro de a una explicación que intente explicitar, pero cuando vean este video van a darse cuenta de que Qatar no es buena como Corea, no es buena como Japón, y posiblemente sea mucho peor que la mayoría de selecciones asiáticas que se clasificaron a este mundial. Mismo en las eliminatorias, y ya nos metemos en la llegada, además de lo que fue esa Copa Asiática en la que se termina consagrando con esa final 2-0 contra la selección de Jordania, casualmente rival de Argentina, tuvo unas eliminatorias complicadas donde, compartiendo grupo con Irán, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos, quedó por debajo de las 3 selecciones, quedando en el cuarto lugar. Y bueno, también inclusive llegó a perder un partido contra Kirguistán, que fue la selección que quedó quinta y que se quedó fuera de todo. Pero el formato del fútbol asiático tiene la condición que favorece bastante a las selecciones de ese continente, de que una vez que llegas a la fase final, o sea, la fase 3, ya es muy probable que te metas al menos en un repechaje o en una ventana para ir al mundial. Porque los dos primeros de ese grupo, que fueron Irán y Uzbekistán, fueron al mundial. Pero el tercero y el cuarto fueron una fase de grupos, pero posterior, de 3 equipos a un solo partido, donde el primero de ese grupo iba al mundial. Y el segundo de ese grupo que perdía iba al repechaje con otro equipo que quedó segundo, y el que ganaba iba al repechaje, que fue el que terminó ganando Irak. Es decir, había muchos filtros. Qatar no pasó el primero, quedó fuera, pero lo curioso no es solamente que haya quedado fuera, sino la diferencia. Qatar sumó 13 puntos en todos esos partidos, que fueron 10 partidos. 13. Y vos me decís, bueno, ¿qué significa 13 puntos? Bueno, Uzbekistán, una selección debutante en este mundial, sumó 21 puntos. 21. Es una diferencia gigantesca en un contexto que se supone que es de 2 selecciones parejas, de la campeona del continente. 10 puntos menos que una selección que nunca ganó nada y que está llegando al mundial por primera vez. Lo que abre una vez más esta cosa de decir, ¿qué está pasando con Qatar? ¿Cómo la leemos? ¿Qué es lo que tenemos que saber para poder entender el contexto que pasa detrás? Hay algo importante, y es que en ese mal trajín que tuvo posterior a la derrota con Kirguistán, se fue el técnico que estaba antes, que era un técnico español, que hoy en día es el que dirige Las Palmas, y llegó un técnico muy conocido, que antes dirigió a la selección española, que dirigió al Real Madrid, que dirigió al West Ham, entre otros,
que es Julen Lopetegui, un técnico ultra renombrado, aunque últimamente sin tanto éxito, hay que decirlo, y que tuvo sus golpazos en diferentes proyectos que tuvo, pero para una selección chica, obviamente se entiende como ahí el dinero catarí pudo atraer a un buen proyecto, a una buena mente para dirigir a estos chicos. Ya vienen de 3 directores técnicos españoles seguidos, lo que es algo interesante porque apunta a una filosofía de juego sostenida en el tiempo, lo que está probado que suele ser lo que más funciona para elaborar cualquier proyecto deportivo. Terminaron en ese grupito de 3 que hablábamos, ya dirigidos por Lopetegui, y se enfrentaron contra Oman y contra Emiratos Árabes Unidos. Si quedaban después de 2 partidos, a uno contra cada uno, primeros iban al Mundial. Lo lograron. Tras empatar 0-0 con Oman, tenían que sí o sí ganar en la última fecha contra Emiratos Árabes Unidos. Lo hicieron, 2-1, y están en el Mundial una vez más. Comparte el grupo con Canadá, Bosnia y Suiza, y en un grupo con estas condiciones, sin selecciones gigantescas, en una condición, para mí, mucho más accesible que el Mundial pasado, pese a ser el local, bueno, llega y dice, al fin voy a poder meterme, ¿no? Al menos discutir un poco. Pero la respuesta rápida que les voy a dar a todos es que Qatar debería ser la peor selección de este grupo y por amplísima diferencia. Y dudo mucho que pueda hacer algo. Las sorpresas están hechas justamente en base a la diferencia entre las expectativas y la realidad. Y quizás terminamos viendo un Qatar que nos pegue un batacazo impresionante. Pero, si mis cálculos no fallan, Qatar tiene que recibir al menos una goleada, sumar muy pocos puntos y no pelear ni de cerca el segundo lugar. Y quizás un tercer lugar, pero en el caso de que lo pelee no creo que le alcance para ir a los mejores terceros. Una característica que define a Qatar para empezar es que la gran mayoría de sus jugadores, por no decir literalmente todos, juegan en la Liga de Qatar. Y vos me podrás decir, bueno, la Liga de Qatar, ¿esto qué significa? Buena pregunta, ¿cómo medimos el nivel de una liga que no conocemos? Voy a decirte que es una liga que no es de las mejores de su continente, pero al mismo tiempo tampoco es de las peores. Pero al mismo tiempo es una liga que en algún sentido intenta potenciar el fútbol local, el fútbol propiamente catarí, y por ende no tiene esa inversión extranjera que tiene otras ligas como la de Arabia Saudita, como la de Emiratos Árabes Unidos, como la de Japón, entre otras. Yo diría que aproximadamente, y si nos fajamos en el ranking que usa parecido al ranking UEFA, al ranking Conmebol, etc., sería aproximadamente la 7ª liga asiática. Pero, por ejemplo, no hemos tenido un campeón de la Champions del fútbol de Qatar, pero por ejemplo el Al Hilal, un equipo que hizo una gran fase de grupos y una buena competición en el Mundial de Clubes, un equipo lleno de figuras, cayó contra el Al Sadd en la última Champions, que es el mejor equipo de Qatar, lo que nos podría dar la pauta de que al menos algo competitivos son, pero lo que tiene es de que si bien son competitivos, y es porque suelen ser equipos bien armados, no tienen ese roce internacional que tienen otros países. Muchos jugadores árabes crecieron, y me refiero a árabes de Arabia Saudita, ya que en sus ligas llegaron jugadores muy buenos, y esto enriquece al fútbol de cualquier país. A veces el punto medio exacto entre que lleguen muchos y te ahogue toda tu liga, y que lleguen y que te la favorezca, es difícil de encontrar, pero creo que Arabia Saudita lo mejoró. En Qatar no llegó esa camada de jugadores estrellas, entonces, si bien obviamente hay jugadores sudamericanos, jugadores de diferentes continentes jugando ahí, son jugadores más bien de segunda línea, por así decirlo, que ayudan, pero no relevan ese nivel. Entonces, una selección que todos sus jugadores juegan en una liga que es la 7ª de Asia, ya estamos con un nivel de lo que hacen sus jugadores en todos los días de su vida bastante bajo. Esto quiere decir, aunque tengamos un jugador que la rompe en la Liga de Qatar, la está rompiendo en una liga que es menor que la mayoría de ligas de las que juegan todos los jugadores del Mundial. Y lo peor es que salvo por un jugador, que es por mucho el mejor de Qatar, todos los demás ni siquiera es que tengan números o rendimientos increíblemente altos en la propia liga local, lo que es preocupante. La mayoría de jugadores de Qatar cumplen con 2 condiciones: o son veteranos de 33 a 35 o más años, o son más bien jugadores jóvenes. Esto lo intenta promover Lopetegui apenas llega. De hecho, hace poco se jugó la Copa Árabe, que no la mencioné en este repaso antes del Mundial porque fue una copa que justamente Lopetegui intentó hacer un mix, entonces no compitió Qatar con todo, por así decirlo. Pero el punto es que vamos a ver que tenemos una selección que tiene un cambio generacional en la de que los mejores jugadores o los más consagrados ya son bastante grandes y que
los que llegan son muy jóvenes todavía, entonces no tenemos jugadores que estén en su mejor momento como tal. Con todo esto que ya analizamos, con todas estas variantes, podemos empezar a hablar un poco de la selección propiamente dicha, las características colectivas que tiene, cómo intenta jugar. La intención es clara, pero no hay una sensación de una selección que merece llegar al Mundial por cómo jugó toda la eliminatoria. Y esta es la primera selección que dio algo así. Y por eso es indudablemente la peor selección que analizaste ahora. Inclusive peor que Sudáfrica, inclusive peor que Canadá. Pero, a diferencia de, por ejemplo, Sudáfrica y de otras selecciones, lo que al menos le podemos atribuir es que la filosofía está. Y ahora nos metemos propiamente en cómo juega. Su estilo es un estilo que intenta ser un posicional clásico español. O sea, de la escuela del tiki-taka de Guardiola, por poner un ejemplo. Un juego de dominar el partido, ser horizontal, de a poco ir teniendo el adelantamiento en la cancha del campo rival. Y tiene una gran capacidad, un gran dote, una gran virtud para los desmarques y los pases en profundidad. Vamos a una selección que no hace tantas paredes, que no busca tanto desbordar, sino que lo que busca es que un jugador penetre en el área y que otro jugador, obviamente más atrás, lo asista con un gran pelotazo largo, rompiendo a la defensa rival. Lo que obviamente hace que contra rivales más replegados se le complique mucho porque su principal estrategia termina decayendo en tirar muchos centros porque ya no tiene sentido un pelotazo al espacio donde no hay espacios. Y esto hace que en contextos donde específicamente el rival le permite jugar pero le defiende adelantado, es una selección que pueda ser muy letal. Ahora, lo que pasa es que cuando las selecciones te dejan pocos espacios, normalmente lo que hacen no es dejarte jugar, sino que lo que hacen es quitarte la pelota. Entonces ahí ya Qatar se vuelve una selección que se incomoda mucho más, porque el ritmo que tiene es increíble, que era de las virtudes y me da de defectos, no le da para competir en la elite. No es comparable. Intenta manejar la pelota, pero lo hace de forma lenta, imprecisa, tiene errores en la salida. Es la primera vez que en este tipo de videos intento empezar a hablar de todo el equipo y los errores y las características son tan trascendentales para el equipo que me salen solos. Pero voy a ordenarme. Vamos con las cosas buenas. Tiene una coherencia en el armado de su equipo real. O sea, uno ve el equipo, ve los perfiles de los jugadores y entiende perfectamente lo que quiere hacer. Desde los centrales, cómo se mueven, cómo conducen y qué características tienen, principalmente relacionadas con que son buenos pasadores largos, hasta el protagonismo que tiene Afif, el Messi de Qatar, y cómo el juego circula alrededor de él y sus virtudes, desde el perfil que tienen sus delanteros y atacantes, que son delanteros rápidos, con buenos controles, definidores rápidos, hasta por ejemplo la participación de los laterales o los mediocampistas, teniendo una dupla de mediocampistas diferente, pero que perfectamente se complementan, que más adelante vamos a entenderlo. Pero el punto es que el diseño del equipo es coherente, quizás en un nivel bajo, pero dentro de ese nivel bajo es muy coherente y es funcional en ese sentido. Lo que hablábamos de los pases al espacio es una característica real y muy mecanizada, por así decirlo. Hay desmarques continuos con diagonales y los pases salen de memoria. Vamos a ver una selección que por esa razón tiende a perder muchas pelotas en esas intenciones, pero jugar a ese clásico juego de que la que te sale va a ser muy peligrosa, pero vas a tener 3 o 4 que no te van a salir. Pero al mismo tiempo hace que cuando la pierdas, si la perdiste en ese contexto, la pierdas en el campo rival y cerca del arco rival. Lo que hace que no tengas pérdidas muy graves que te dejen mal parado. Lo que es una manera de jugar que es poco arriesgada, que tiene una posibilidad de ganancia muy alta y por ende tiene cierto nivel de inteligencia y estrategia que suma. Los centros que suelen plantear o que suelen tirar los laterales o los extremos tienden a ser buenos, venenosos, muy potentes y normalmente bien conectados. No me refiero a que tengan buenos definidores, que es otra cosa, sino a que normalmente al menos los llegan a conectar. Esto es algo diferente, ¿no? Una cosa es el posicionamiento de los delanteros, otra cosa es la definición de los delanteros. Y el perfil de tipo de jugadas que genera Qatar son jugadas que tienden a ser peligrosas solamente por cómo se generan, más allá de cómo terminan. Porque al ser centros tan potentes y tan fuertes tirados, a veces pasa que después es difícil para el delantero definir, pero no importa, porque el punto es que en esa potencia del centro está el peligro del gol.
en un gol en contra, en que sin querer hasta la termina metiendo delantero porque le rebota, en que al arquero le cueste salir y bloquear. En ese sentido es un tipo de juego que, en comparación por ejemplo con Canadá, que también se centra mucho, me parece que Qatar lo elabora mejor. No es tan común por su estilo de juego, pero posiblemente lo veamos un poquito más en lo que va a ser la Copa del Mundo, porque va a tener un contexto diferente al que tienen las eliminatorias. Más que nada, bueno, creo que en todos los partidos, porque son todos equipos de un perfil bastante europeo, bastante activo. Las transiciones ofensivas las maneja bien, más que nada porque tiene buenos conductores. Es un equipo técnicamente apto, como dijimos en un momento, quizás en un nivel bajo, bajo de ritmo, un tanto lento, pero es un equipo técnico que tiene muchos jugadores con aptitudes ofensivas, creativas y que pueden manejar la pelota con agilidad. Y esto hace que un partido y vuelta o jugadas particulares de transición ofensiva, por ejemplo contras o recuperaciones altas, sean jugadas que Qatar pueda aprovechar bien. Yendo a los aspectos negativos, es una selección imprecisa y con una gran falta de creatividad colectiva. Le cuesta conectar, es demasiado simple en ese recurso que ya dijimos que tiene que ver con los pelotazos largos. Tiene muchos errores en la salida, una simple presión de cualquier selección normal, y no hablo de selección top, digo selección que te presiona así, por las dudas, le duele, le incomoda, y encima, bueno, tiene esto en todas las zonas de la cancha. Le duele cuando sale jugando, después cuando se le replega no sabe mucho qué hacer, es impreciso, tira malos centros muchas veces a las pelotas paradas, cambios de frente que se van fuera. Y esto no de forma casual en partidos puntuales, sino que le pasa de forma constante. Estructuralmente le cuesta distribuir la pelota, más allá de que supuestamente es parte de su filosofía de juego. No tiene un juego limpio, no tiene una posición que se vea bien. Es la típica posición de un equipo que tiene la pelota y que le intenta manejar horizontalmente y que no encuentra el espacio. Como, bueno, le pasa al equipo que supuestamente... juega con la pelota como el equipo que no le gusta jugar con la pelota. Este equipo que se defiende todo el partido y que le meten un gol y que intenta hacer algo y no puede y que solo empuja. Así juega Qatar cuando tiene la pelota, y eso es lo peor porque supone que es su filosofía de juego. Es bastante débil defensivamente. Selecciones sin mucho poderío ofensivo o en contextos que no deberían ser así, le hacen mucho daño. Encuentran espacios entre los mediocampistas, en la defensa, las pelotas paradas le hacen también mucho daño. No es que sean defensores malos individualmente. Al contrario, no me parecen malos. Yo creo que son buenos en general en comparación con la mayoría de jugadores de la plantilla en general. Pero igualmente es débil. Organizativamente no lo logra, es superada. No puedo imaginar lo que puede pasar con Suiza o con un jugador como Alphonso Davies. Siento que le pueden hacer un hueco terrible en los duelos individuales y en una simple pared que te puede ejecutar de forma perfecta el equipo de Jesse March. Le cuesta mucho generar peligro, depende muchísimo de Afif. Afif es realmente el centro de todo el juego, y si Afif no hace magia, no frota la lámpara, el equipo no circula la pelota bien. O sea, me miento, circula la pelota, como ya lo dijimos, de forma lenta, paulatina, aburrida, pero no logra tener una creatividad profunda, salvo que sea a través de un pelotazo, si no aparece Afif. Afif es el eje del equipo y el equipo es dependiente al 100% de él. Es tan superior a los demás que si lo anulás a él, si él tiene un mal partido, el equipo baja 3 escalones. Es tremenda la diferencia que hay un partido bueno de Afif, como juega Qatar, y un partido malo. Y esto es algo que hoy cada vez pasa menos en el fútbol, pero a Qatar le pasa. Y no hay mucho más, pero no hay mucho más porque ya dijimos que no es bueno atacando y que no es bueno defendiendo, que depende de su única figura y de que es impreciso y que comete muchos errores y que le profundizan fácil. Hasta Oman, pienso que le pudo meter algún gol o demostró que le podía hacer daño. Hasta Emiratos Árabes Unidos, en esa final que ganó, mi impresión es que lo dominó mejor, que le manejó mejor la pelota y que hasta le generó mejores ocasiones. Gana con 2 goles de pelota parada a través de una buena pegada de Afif. Yendo a las individualidades, es donde quizás no tenemos cosas tan malas, al menos en los perfiles de jugadores. Pero al mismo tiempo, como está en un momento de reestructuración, o sea, es un técnico nuevo el que está, tenemos una selección que no está tan segura de quiénes son sus jugadores titulares. Más que nada en la defensa. Después en el ataque vamos a encontrar algunas regularidades más, pero básicamente desde que llegó Lopetegui cambió mucho todo. Si bien algunos nombres se mantienen, otros por ejemplo desde Lopetegui son titulares, pero hay que ver si se mantienen así en contra de otros jugadores más históricos del equipo. Esto va a verse en el Mundial, así que tenemos poco material de lo que es la era de Lopetegui como para saber fehacientemente
quiénes son los más importantes de esta nueva camada. Porque como ya dijimos, en la Copa Árabe hubo un mix. Entonces no sabemos muy bien cómo tomar a la selección. Así todo vamos a mencionar a los que sean estrictamente los mejores. En el arco tenemos a dos opciones. O a Barjam, que fue el que atajó 2 de 3 partidos en Qatar 2022. O a Abunab, que es el que atajó los 2 partidos en los últimos partidos del eliminatorio. O sea, el que logró clasificar al Mundial a Qatar esta vez como arquero. Mi intuición es de que voy a atajar a Abunab, porque fue el último que atajó. Es un arquero un poquito más joven y que haría la impresión de que ser un poco mejor. Intuyo, pero puede atajar también Barjam. No es tanta la diferencia. Después, pasando a la defensa, nos encontramos con varios jugadores importantes. Por no decir dos de los más importantes, sacando a Fif, que ya dijimos que es un dios en este equipo. Tenemos a Kouki, Miguel, Pedro Miguel, el GOAT, y Lucas Méndez. Todos centrales barra laterales. Kouki es un mediocampista barra defensor central. Es un jugador muy importante para el equipo porque es el que más representa esta filosofía posicional. Es este gran central guardiolesco, ¿no? El que está en mitad de cancha, el que de repente le pega un tiro al arco desde fuera del área, el que intenta un pase largo. Un jugador importante, significativo y que también aparece con tiros, con goles de pelota parada. Tiene 36 años, es un veterano de su último mundial. Yo me imagino que va a ser titular, más allá de que pueda haber una sorpresa. Lucas Méndez es un jugador de origen brasilero que tuvo un paso por el Olympique de Marsella. Son los jugadores de más jerarquía del equipo por esa razón, aunque es un veterano de, a esta altura, 35 años. Es parecido al perfil que tiene Kouki, en el sentido de que tiene un pase largo, pero me parece que es más importante Kouki y es el que va a terminar jugando, más allá de que es un recambio interesante de tener dos jugadores en esa posición que pueden funcionar de igual manera. Y por último, Pedro Miguel. Pedro Miguel es el lateral derecho que últimamente está jugando de central. Es también muy veterano, tiene 35 años, mide 1,88 m, o sea que puede jugar de central sin problemas. Y metió goles importantes, como un gol contra Irán en las eliminatorias o el 2-0 contra Emiratos Árabes Unidos. Es el pase al Mundial. Pedro Miguel es un jugador muy rápido, que tiene llegada, que tiene características muy ofensivas por su rol de lateral, pero que al mismo tiempo es una insignia del equipo por su sagacidad, por su capacidad de defender, por su lucha. Obviamente un espíritu diferente, ¿no? Un jugador sudamericano que tiene otra cosa diferencial a lo que son los jugadores locales. Pero Miguel es muy bueno, Kouki también, son de la Liga de Qatar ambos, a ese nivel son buenos, pero son de los jugadores importantes e indiscutibles que puede tener el equipo. Y de los laterales tenemos algunas dificultades, porque por ejemplo, por derecha no está muy claro quién puede jugar. Puede ser que lo haga, Al-Amin, pero también se juega por izquierda. Últimamente está jugando Al-Owi, pero son jugadores que son muy jóvenes y que no se conoce mucho de ellos y que se van a probar en la gran pantalla en el Mundial por primera vez en su vida. Al-Owi es el que debería jugar por lateral derecho y en la izquierda debería jugar o Al-Amin o Al-Brake, que está ganando mucha importancia desde que llegó Lopetegui. Son jugadores interesantes. A mí el que me parece mejor de todos esos es Al-Amin, que es el lateral izquierdo que juega en la Liga Española, en la segunda división, en el Cultural Leonesa. Y es un jugador muy alto, con buena técnica de regate, que se centraliza bastante. Es el que más me gustó, pero Al-Brake también penetra mucho y aprovecha los pases en profundidad de Afif, que juega por el mismo lado. Al-Owi es el que quizás es menos protagonista de todos, pero es porque todo se juega más por el lado de Afif y Afif juega más por izquierda. Después todos los demás jugadores que quedan son prácticamente indiscutibles y podríamos decir que deberían jugar los próximos 5 jugadores que vamos a mencionar siempre. Las otras posiciones que no vamos a mencionar son jugadores que suelen rotar. Aún no vamos a mencionar quizás porque hay mucho tiempo para hacerlo y podemos hacerlo. Pero bueno, empezando por la dupla central de mediocampistas, siempre es la misma, es Madibo y Boudiaf. Madibo es una especie de mini Kanté, muy rapidito, muy físico, recuperador, con buen ritmo. Para mí es uno de los mejores jugadores del equipo. Para mí es el segundo mejor jugador del equipo, solamente por detrás de Afif. No falla, es buen acompañante de Afif y tiene una característica de que es muy completo. Y Boudiaf es un perfil más ofensivo, más técnico, regateador, conductor hacia adelante, que intenta mucho este criterio que dijimos antes de lo que mejor hace Qatar, que es los pases en profundidad a los desmarques de los delanteros. Es un buen mediocampista también, al nivel, nuevamente, de lo que es la selección catarí. Posteriormente empezamos con los jugadores más adelantados, como puede ser el caso de
Edenilson Jr. o Afif. Edenilson es un jugador obviamente de origen brasilero, un extremo, no es muy habilidoso la verdad, no me parece diferencial el nivel que aporta, como por ejemplo sí me parece que es el de Pedro de Miguel, otro jugador así nacionalizado, pero bueno, es titular en el equipo, es mejor que los demás, es el típico extremo brasilero, no hay mucho que darle, pero no es tan habilidoso, no despilfarra, no hace tanta diferencia. Afif sí, Afif por ejemplo en la Liga Catarí tiene 15 goles, 2 asistencias, tiene unas estadísticas abrumadoras, es por lejos el mejor jugador de toda la liga, es una estrella total, es muy habilidoso, tiene una gambeta tremenda, una gran pegada de fuera del área, una gran capacidad de asistencia, es muy creativo, muy ingenioso, tiene pases pinchados, te asiste sin que te lo esperes. Es crack, o sea, nuevamente, en un nivel que es el de Qatar, pero es muy superior a todos los demás y hace cosas que son mágicas de verdad. O sea, no es que es el mejor porque todos son muy malos, es verdaderamente muy bueno Afif. Pero lo que yo noté es que en los partidos importantes no aparece tanto. Se lo come mucho. Es un jugador que está acostumbrado a jugar en un ritmo mucho más bajo, que en partidos de más presión, de más cerrado, aparece capaz que las pelotas paradas, donde ahí como que medio que el contexto se comprime en que tenés todo el tiempo para patear la pelota parada y la calidad técnica aparece limpia. Pero en las jugadas donde no está tan limpia, le cuesta bastante. Y por último tenemos el caso de Almoez Ali, máximo goleador de la historia de Qatar como selección, un delantero rápido, muy fuerte, con buena definición, pero que últimamente ha tenido una temporada muy rara. Venía una temporada tremenda en la Liga de Qatar, pero esta temporada última por tema de lesiones no jugó casi nada, y lo mismo pasó con la selección, que perdió un poco de rodaje. Y para mencionar a los últimos jugadores, podemos mencionar a Hatem, a Al Ganeji, como dos jugadores, un mediocampista con llegada a Hatem, que puede aparecer por sorpresa muchas veces con un rol diferente a los demás mediocampistas, o el de Al Ganeji como un extremo que puede jugar en lugar de Denilson. A mí me gusta más Ganeji que Denilson, yo jugaría con él, pero bueno, obviamente Lopetegui sabe mejor a quién poner. Pero bueno, una selección evidentemente limitada. Como ya dijimos, el único jugador que no es de la Liga de Qatar es el caso de Al-Amin, que juega en la segunda división de España. Y también el caso de Mayal, que juega en el Keupen, que es un equipo de Bélgica de la segunda división también, que se caracteriza por tener un montón de jugadores jóvenes de Asia y de África. No es sorpresa, pero es un equipo que no le va muy bien tampoco. Esto es Qatar, una selección con un estilo claro, con un buen técnico, con un momento histórico, pero que al mismo tiempo yo lo que he visto no me convence para nada. Realmente, y esto lo digo así, si Qatar clasifica, si Qatar pasa de la fase de grupos, o sea, sería para mí una sorpresota, ¿eh? No solamente por lo que vi de Qatar hasta ahora, sino porque las demás selecciones, si ven, yo con Canadá fui bastante crítico, me parecen bastante mejores. Bastante mejores, realmente. No sé qué tanto va a ser este video fiel a lo que pase después en la realidad, pero esto es lo que yo puedo concluir después del análisis que yo